Como les anunciamos hace unos momentos, pues hoy para hablar de todo este tema, de profundizarlo, de ir muy puntualmente, invitamos a Osvaldo Zavala, profesor, investigador y periodista, y pues especialista en este tema. Osvaldo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes y con el público. Muchísimas gracias por aceptarnos esta comunicación en esta coyuntura. Tan relevante. Osvaldo, queremos preguntarte algunas cosas. Primero, pues en esta cuestión que tú has manifestado tanto en tus libros como en algunas entrevistas sobre pues esta narrativa alrededor de los cárteles, ¿no? Que a lo mejor más allá de la realidad se construye una narrativa desde las instituciones, desde los medios de comunicación y que al final pues favorecen también a ciertos discursos y a cierto poder. Conociendo un poco la tendencia de Estados Unidos de pues no realmente estar preocupado por el consumo de drogas, ¿no? Antes bien que ha sido beneficiado por esto. Todo este contexto pues lo quisiera poner como en general para si nos puedes compartir también con nuestra audiencia cuál es tu lectura de esta extradición, el trato también que le han dado los medios de comunicación, digo, también teniendo como a un lado importante también esta cuestión del Poder Judicial frente a los amparos que incluso hoy la presidenta notificó de alguna manera que se planeaban dar, puede verse como una noticia muy positiva, pues así se ha manejado como una noticia muy positiva ante la posible corrupción del Poder Judicial mexicano, pero saber tu lectura sobre este tratamiento de estos capos peligrosísimos que, bueno, esta es la narrativa, ¿no? Que se extraditan a Estados Unidos y como el papel de este país en la lucha contra el narcotráfico. Bueno, sí, primero lo que te diría es que yo no pienso que este grupo de extradiciones que se está operando ahora sea verdaderamente un golpe al narco, como han dicho algunos especialistas en el tema, por muchas razones. Primero, porque pues estamos hablando de traficantes de distintas generaciones, ¿no? Diferentes momentos en la historia criminal del país que llevan en algunos casos décadas en prisión, gente que además pues de haber estado ya totalmente neutralizada, cae sobre ellos muchas preguntas todavía incluso a la fecha sobre su responsabilidad en tales o cuales delitos. Entonces yo no creo que de ninguna manera esto pueda verse como algo que verdaderamente asesta un golpe a las estructuras criminales, ¿no? Cuando estamos hablando de traficantes que ya están, por así decirlo, fuera de acción, fuera de circulación. Por otro lado, lo que yo creo que esto sí constituye es un momento más en el simulacro de la guerra contra las drogas que Estados Unidos es muy dado a llevar a cabo constantemente en su relación con México en materia de seguridad. Y este simulacro consiste, por supuesto, en mantenernos siempre en hilo, siempre en el borde de una crisis en la que la detención supuestamente de estos capos supondría un avance en la llamada guerra contra el narco y que la extradición y solo la extradición a Estados Unidos supondría algún tipo de justicia por los crímenes a los que se atribuye que cometieron estos traficantes. Y sabemos que, pues, en la lista de estos 29 traficantes que han sido o que serán extraditados potencialmente, pues hay todo un tipo de disparidades y de diferencias y de contradicciones, francamente, en ese discurso de la guerra contra el narco. Yo creo que el más notorio caso de todos estos, por supuesto, es el de Rafael Caro Quintero, uno de los supuestos líderes del cártel de Guadalajara. Y digo supuesto no porque no haya sido un traficante y no porque no haya posiblemente cometido delitos que seguramente los cometió, ¿no? Sino porque la narrativa de que el cártel de Guadalajara fue en su momento esta organización poderosísima que estaba incluso desafiando al gobierno de México, pues ha sido ampliamente documentado que nunca fue así, ¿no? El cártel, llamado cártel de Guadalajara, en realidad pues consistía en un grupo de traficantes que estaban completamente sometidos y subalternizados al poder mexicano, al poder estatal mexicano, y que en su época, como probablemente ocurrió en el caso de Rafael Caro Quintero, incluso fueron instrumentalizados, utilizados por las propias instituciones de Estados Unidos, no solo las de México, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno
de los muchos temas que hay aquí pendientes en este grupo de extradiciones. Ahora, también hay que decir con mucha insistencia que al hacerlo, el presidente Donald Trump lo que consigue, me parece, es lograr un punto más, ¿no? En estas maniobras de chantaje francamente, de extorsión al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al utilizar estas cuestiones de seguridad para, en apariencia, por lo menos en el ojo público, decir que dobló a la presidenta o que obligó a la presidenta de México a hacer tal o cual cosa, ¿no? Y yo creo que independientemente de que no sea mucho lo que está realmente ofertando el gobierno de México, potencialmente ofreciendo la extradición de estos 29 traficantes, sí que puede usarse como un golpe mediático en Estados Unidos. Y te insistiré antes de pasar a otra pregunta que en el caso sobre todo de Caro Quintero, la extradición es muy significativa en esta fantasía de la guerra contra el narco que Estados Unidos constantemente vende a su sociedad, en el hecho de que supuestamente Caro Quintero sería uno de los responsables de la tortura y asesinato de un agente de la DEA, Enrique Quillí Camarena, en 1985. Entonces, lo que me parece sin duda importantísimo tener en cuenta aquí es que más allá, ¿no? de la relevancia que tengan actualmente estos traficantes, personajes como Rafael Caro Quintero y su extradición sí que significan, ¿no? Un golpe mediático, ¿no? En el simulacro de la guerra contra las drogas, donde los agentes de la DEA ahora sí pueden decir que están cobrando una vieja deuda, ¿no? Y yo debo decir esto, que por supuesto con mucha distancia, pensando no solamente en las enormes contradicciones que hay en el caso, sino que probablemente a la fecha sabemos con más claridad que Caro Quintero muy probablemente no tuvo que ver con el asesinato directo de Enrique Camarena, y como incluso fue acusado en Estados Unidos, probablemente agentes de inteligencia de Estados Unidos fueron los involucrados en el asesinato del agente Camarena. Entonces, a mí me parece no solo que es profunda la hipocresía de la DEA en este caso, sino que incluso pues se deshonra la memoria de un agente como Camarena, al continuar con esta mentira, ¿no? Histórica en la que se sigue haciendo creer que un traficante es responsable de ese crimen terrible. Ok, Osvaldo, y una pregunta también enfocada en esta cuestión de pues la hipocresía, estas narrativas que pues intentan transformar la realidad, ¿no? Como realmente es. ¿A quién beneficia o cómo ves tú, prevés que esto beneficie? Más bien, sí, o sea, beneficia a Estados Unidos, ¿no? Seguramente esta narrativa. Cuando se dio esta designación de cárteles como terroristas a los cárteles del narcotráfico, algunos expertos habían establecido, incluso la propia presidenta, como que intentó tranquilizar diciendo, bueno, esto solamente afecta en el territorio de Estados Unidos, no quiere decir que vaya a haber una intervención, que el decreto pues permita una intervención, pero con esta narrativa, Osvaldo, ¿tú podrías prever que Estados Unidos estaría como, digamos, preparando el terreno de decir, bueno, pues ya ven que sí están colaborando, que estamos pues luchando contra estos criminales, si nos interesa? Porque además hay una narrativa de parte también del Departamento de Justicia de Estados Unidos de también advertir públicamente que algunos de ellos serán condenados a pena de muerte, o que esa es la intención. Primero te preguntaría eso, ¿no? Como, ¿qué beneficio crees que Estados Unidos podría sacar o que esté preparando quizá el terreno para alguna narrativa, si es que lo ves? Y también esta cuestión de la pena de muerte, que Estados Unidos como que lo pone como esto como si fuera el gran ejemplo, y finalmente si esta medida tú consideras que sería disuasiva, no solamente para el tráfico, sino según lo que ellos dicen en la profundidad de su argumento, es que contra el consumo de drogas, ¿no? O sea, detrás se supone que de todo esto, lo que habría detrás de la preocupación de Estados Unidos es el consumo de drogas. Todo esto, en tu visión, ¿disminuiría o sí iría directamente al fondo del problema, que sería el consumo de drogas? ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, empiezo con la última pregunta que me haces. No, yo creo que de ninguna manera esto tiene que ver con interrumpir el flujo de narcóticos del sur al norte global o a Estados Unidos. Desde luego que tampoco interrumpe en lo absoluto la circulación de drogas en ese país. Y además tenemos mucha documentación, mucha evidencia histórica que las capturas, detenciones o incluso los asesinatos de los grandes capos de diferentes grupos criminales, no solo no afecta el mercado de drogas en Estados Unidos, sino que muchas veces tiene el efecto contrario, ¿no? Que produce todo tipo de irregularidades en esos mercados, donde la droga incluso empieza a perder valor, se empieza a adulterar, de ninguna manera altera las dinámicas del uso de narcóticos en Estados Unidos, sino que en muchos de los casos incluso los facilita, ¿no? El ejemplo más notorio, por ejemplo, es el del asesinato de Pablo Escobar en los noventas en Colombia. Después de su muerte, el precio de la cocaína de hecho descendió, ¿no? Porque lo que se presume es que múltiples otros actores pudieron operar a partir de entonces y de un modo informal, clandestino, competir en el mercado de la venta de cocaína en Estados Unidos. Entonces, de ninguna manera, la captura, detención o muerte de estos traficantes tiene el fin explícito público de contener el consumo de narcóticos en Estados Unidos. Si realmente Estados Unidos estuviera preocupado en atender la cuestión del consumo de drogas como un tema de salud pública, pues haría precisamente eso, ¿no? Obraría una política de salud pública y no una política de seguridad punitiva, que lo que ha hecho Estados Unidos en realidad históricamente pues es detener consumidores, llenar las cárceles de minorías, de gente que no es violenta y que su único pecado o su único delito ha sido consumir alguna droga ilegal, ¿no? Entonces en realidad el acercamiento punitivo militarista a Estados Unidos lo único que ha hecho es lastimar a la sociedad tanto de Estados Unidos como de México y continuar pues con esta farsa de que detener a un capo de la droga es de algún modo interrumpir el crimen en general, ¿no? El tráfico de drogas como red y como flujo. Ahora bien, lo que tú me preguntabas antes de esto, sobre quién se beneficia. Bueno, pues yo creo que, como te decía, desde luego es el principal, el primer beneficiario es la política de bravuconería y de extorsión del presidente Donald Trump, pero en el largo plazo es algo que creo que muchas veces queda por fuera de estas discusiones. Lo que realmente ocurre es que continúa, se asegura la viabilidad del proyecto militarista antidrogas que es transeccional en México y que es también transpresidencial en Estados Unidos y que lleva décadas ocurriendo bajo el nombre de la mal llamada guerra contra las drogas. Es decir, lo que realmente ocurre cada vez que se captura un traficante, cada vez que hablamos de los narcos como estos monstruos terribles que supuestamente lideran organizaciones poderosísimas con miles de millones de dólares, lo que realmente ocurre es que se refuerza el consenso público que acepta la violenta política militarista que lleva décadas ocurriendo entre Estados Unidos y México y que ha orillado a nuestro país a militarizar su territorio nacional. Entonces, cuando nos preguntamos si verdaderamente el presidente Trump puede o no enviar tropas bajo la designación de las organizaciones criminales como narcoterroristas, pues yo creo que tendremos que hacernos una pregunta anterior, que es cómo es que la política antidrogas ya ha tenido los peores efectos destructivos, nocivos, tóxicos para México. Es decir, desde que nada más poniendo como fecha de inicio la militarización del país con la presidencia de Felipe Calderón a la fecha, ha habido más de 500,000 de homicidios en el país, ha habido más de 100,000 desapariciones forzadas y eso es, por supuesto, contando cifras bastante conservadoras, que probablemente son mucho más altas, y ha habido pues toda una destrucción del tejido social en México, ¿no? Y un gasto público desmedido en ejército, en policías, la militarización de nuestras policías, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que los peores efectos de esta guerra, esta supuesta guerra contra las drogas, ya han estado ocurriendo entre nosotros, ya
Ya hemos sufrido crímenes de lesa humanidad y hay que decirlo, los están experimentando sobre todo los sectores más vulnerables de nuestro país, desproporcionadamente jóvenes, pobres, racializados, sin futuro, son los que están siendo sacrificados, exterminados por esta política militarista. Entonces, yo creo que deberíamos de verdad de estar en alerta, verdaderamente alteradamente horrorizados por los efectos de lo que ya está ocurriendo con la militarización antidrogas del país y no solamente pensar en lo que podría ocurrir bajo estas nuevas designaciones, que sin duda son preocupantes, pero que ya estamos sintiendo los peores efectos de esta terrible política violenta antidrogas en el país. Ujú. Osvaldo, y respecto a la política mexicana que ha em, presentado la presidenta Claudia Sheinbaum, digo, un cambio importante fue desde el sexenio pasado con Andrés Manuel López Obrador, quizá este cambio de visión sobre ir a las causas, ¿no? Como realmente atender, por ejemplo, la cuestión del consumo, por qué consumen y dar finalmente condiciones de posibilidad a los jóvenes, por ejemplo, de que tuvieran otra alternativa de vida y también la información, ¿no? Esta campaña continua de información contra las drogas. Sin embargo, me gustaría preguntarte, pues tú como experto también en este tema, ¿cuál es tu opinión en este abordaje que en este sexenio se le ha dado al consumo? La mandataria Claudia Sheinbaum ha reiterado muchas veces que en general es una política antidrogas en general, ¿no? O sea, sí, no hay como una diferencia a lo mejor o algún matiz de algún tipo de sustancia y que es también como esta cuestión, ¿no? Lo hemos visto también ahora con Omar García Harfuch y esta estrategia de la Secretaría de Seguridad, un poco, digamos, en este paralelismo de pues las detenciones, el decomiso, en general esta estrategia. ¿Cómo la ves tú? ¿Crees que también de algún modo tenga algún sentido en la relación bilateral y cómo transformaría esta cuestión de Donald Trump a las estrategias mexicanas? Es decir, si ves que iría por el mismo lado, por esta militarización también y finalmente, bueno, ya nos lo adelantaste un poquito de la poca efectividad que esto tiene, de más bien el carácter negativo en cierto aspecto, pero si podríamos profundizar un poco en eso de las medidas que está teniendo ahora el gobierno mexicano. Mira, yo soy de la opinión que el país no va realmente a entrar en un proceso verdaderamente de pacificación hasta que no construya su propia política de pacificación y no de seguridad, ¿no? Es decir, lo que creo que ha ocurrido independientemente de los cambios de discurso y de matiz que en efecto articularon tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento como hace la actual presidenta Claudia Sheinbaum, lo que hemos visto, me parece desafortunadamente, es el avance de una política militarista que ha ocupado el territorio nacional gradualmente cada vez más, que se ha posicionado en zonas del gobierno civil en las que no debería tener injerencia alguna, que patrulla, por ejemplo, la frontera sur y norte, que está en control de las aduanas, que está en control del aeropuerto, etcétera, y que en su conjunto pues revela un estado de seguridad muy violento, conducido por soldados y por agentes de policía que además se sabe tienen un alto índice de letalidad y que está documentado que han perpetrado crímenes de lesa humanidad constantemente, tortura y desaparición. Y en ese sentido, pues no veo un cambio sustancial, ¿no? Es decir, yo celebro que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya traído a la mesa de debate y haya propuesto como política nacional atender las causas, y yo creo que era genuina su preocupación en torno a la pobreza. Creo que es genuina también la preocupación de la presidenta Sheinbaum al respecto, y celebro que así sea, pero creo que profundamente no va a haber un cambio en cuestión de seguridad hasta que no se replantee la relación de la militarización del país con la sociedad civil, ¿no? Es decir, tenemos un país completamente controlado por militares. No quiero decir esto que los militares gobiernen de ninguna manera, sino que su presencia en múltiples regiones del país es muy problemática
y que pues un ejército diseñado para defender un territorio y para atacar y con altos índices de letalidad no debería estar haciendo tareas de seguridad. Y eso ha sido, pues no soy el primero ni seré el último que esté reclamando este punto. Y desafortunadamente digo todo esto sabiendo, y quiero insistir en este punto, que lo que ocurre en México es un fenómeno de militarismo que en realidad es consecuente con un militarismo planetario. Es decir, tanto los países avanzados, de democracias avanzadas en Europa, como en el caso, desde luego, de Estados Unidos y el de otros países de Latinoamérica, estamos viviendo un proceso de terrible militarización, donde las instituciones de seguridad civil han pasado gradualmente y en algunos casos totalmente al poder militar y con muy poca vigilancia, con muy poca fiscalización, con muchísima opacidad, continúa este proceso de militarización. Entonces, eso por un lado. Y por otro, mientras sigamos pensando que lo que se está verdaderamente librando es una guerra contra el narco, pues creo que no vamos a salir nunca de esta trampa, ¿no? Política, discursiva, por un lado, y por otro lado, de política pública, en la que se nos hace creer que hay un horizonte infinito de traficantes por combatir y que aunque sabemos que no tiene ningún efecto detenerlos o enviarlos a prisión o incluso asesinarlos, como ha ocurrido en algunos casos extrajudicialmente, eh, el flujo de drogas continúa. Por otro lado, sabemos también, y eso es algo que hace la DEA todo el tiempo, nos dice que los llamados cárteles ya ni siquiera se ocupan solamente del tráfico de drogas, sino también la extorsión, la trata, el contrabando de aguacate, el contrabando de gasolinas y de otros energéticos. Entonces, es alucinante porque en realidad lo que nos están diciendo es que nuestro país está en un horizonte infinito, inacabable de guerra y que más bien tendríamos que prepararnos todos los mexicanos para vivir en México como si fuera Afganistán, ¿no? Y yo creo que ese grave problema es el que enfrentamos y por eso vuelvo a insistir, creo que el primer paso que tendríamos que dar es en desnaturalizar esa narrativa, decir que nuestro país no es Afganistán, que nuestro crimen organizado ciertamente es un problema, pero que no lo estamos resolviendo con la ocupación militar del territorio y que atender las causas es crucial e importante, pero también las causas de la violencia están en la militarización misma, no solo en la acción de los traficantes. Osvaldo, y finalmente en esta cuestión de la militarización, también he escuchado en alguna entrevista este énfasis que has puesto en también la ganancia que, por ejemplo, en este caso Estados Unidos saca de la militarización, ¿no? El Oh, gasto claro. público de seguridad. El detalle, digamos, que hay detrás de todo esto, o sea, si fuera solamente una cuestión del mero capital, pues probablemente se quedaría en una discusión de otro tipo, pero el punto Claro. es que detrás de esta narrativa y de estos intereses muy bien formados, muy bien planeados, muy bien estructurados, hay vidas humanas que se pierden, no solamente en este combate contra el narcotráfico, sino incluso en la propia, en los propios mecanismos del que se ha beneficiado también el Estado estadounidense y otras instituciones sobre el propio consumo de drogas. No sé si en esto podríamos profundizar un poco. También, ya por último, de el papel que han jugado los medios de comunicación y cómo, por lo menos también en las últimas horas, tú has visto esta interpretación que han tenido los medios y cómo han dado cobertura a este hecho, como pues esta narrativa de la que nos has hablado en estos minutos, como si fuera la mejor de las noticias y Estados Claro. Unidos llega como el salvador y como este impartidor de justicia, cuando lo que hay detrás, pues es esto que nos estás contando. Claro, bueno, empiezo por la Sí. primera pregunta, ¿no? La cuestión del lucro de la guerra contra el narco. Bueno, eso es otro tema que con frecuencia está muy poco atendido, me parece, en las discusiones en México sobre seguridad. Y es un trabajo que afortunadamente sí se está haciendo de este lado de la frontera. Yo vivo en Nueva York y lo veo en ciertos reportajes de periodistas independientes. No lo vas a ver, por supuesto, en el New York Times o en el Washington Post, ¿no? Que ellos generalmente son muy complacientes con la política de seguridad estadounidense en países como México. Pero la realidad es que la ya llamada guerra contra las drogas, pues lo que ha sido históricamente es una enorme oportunidad de lucro. Estamos hablando de miles de millones de dólares en contratos que anualmente se están ofertando en la frontera México-Estados Unidos. Pero también a nivel global, estos dineros fluyen a través de los famosos paquetes de ayuda que Estados Unidos ofrece a países como México o Colombia, ¿no? Te doy un ejemplo, ¿no? Inmediato, que ese Plan Mérida, ¿no? Plan Mérida que originalmente costó 1.600 millones de dólares y luego remontó más o menos a 3.000 millones de dólares,
pues fueron dineros que desde luego no se dieron al país como si fuesen un préstamo, ¿no? De un país al otro, sino que más bien se invirtieron en infraestructura de seguridad, en entrenamiento, y todo eso pues enriquece a los proveedores de estas herramientas, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Los contratos para drones, para torres inteligentes, para cámaras infrarrojas, para sensores de movimiento. Nada más el año pasado, por ejemplo, se destinaron 1.600 millones a la tecnología de detección de túneles, ¿no? Por ejemplo. Y esto es extraordinario porque entonces son empresas que muchas veces además son empresas que usufructan también otros conflictos internacionales. Algunas de estas empresas, por ejemplo, ¿no? Provienen de Israel. Una de las grandes empresas que vende armas y tecnologías es la Elbit Systems, que es una empresa israelí, que es la que vendió no solo drones a Estados Unidos, sino también ha habido contratos de drones a México, ¿no? Es decir, también México compra esta tecnología y contribuye, ¿no? a la transferencia de dinero público a privado en materia de seguridad. Entonces, esta enorme arca de negocio que se hace transnacionalmente en el nombre de la seguridad y cobrando la vida de jóvenes pobres racializados en países como el nuestro, pues es uno de los objetivos primordiales de asegurar del gran capital, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, también sabemos que la política de seguridad tiene una relación muy perversa con los proyectos extractivos del país, donde se han concentrado de manera peor, ¿no? De manera más violenta, la presencia de militares. Ha ocurrido al mismo tiempo procesos extractivos de enorme sospecha, ¿no? El caso más notorio, yo siempre lo he mencionado, es el de Tamaulipas, ¿no? Donde los Zetas en su momento, ¿no? Controlaban todo este territorio. Estaba ocurriendo uno de los mayores expolios de gas natural de nuestra historia, ¿no? Entonces es irreconciliable bajo la narrativa del narco. ¿Cómo es posible que los traficantes controlaran un territorio al que ni siquiera podía acudir la instancia o la autoridad del país, pero sí podían con mucha normalidad ocurrir procesos de extracción de gas natural con ingenieros de empresas transnacionales como BP o Chevron, y cómo los proyectos de infraestructura que requieren, por supuesto, de estabilidad y de inversión a largo plazo, permanecían intocados bajo el reinado de los Zetas, ¿no? Entonces creo que todas esas son preguntas que hay que tener en mente. Ahora, la pregunta que me hacía sobre los medios, pues es muy lamentable, ¿no? Lo que señalas, desde luego, y lo comparto. Veo con mucha tristeza que muchos de los colegas periodistas, tanto en México como en Estados Unidos, piensan que estamos ante algo positivo, ¿no? Que la guerra contra el narco es una guerra justa, que estos traficantes son monstruos que hay que detener inmediatamente y que con su captura algo positivo ocurre. Sabemos que eso no es cierto, sabemos que estos procesos están llenos de irregularidades, sabemos incluso que probablemente algunas de estas extradiciones, si se llevan a cabo, serían ilegales, no solo por los amparos, sino por lo que tú decías hace un momento, ¿no? El hecho de que no puedes extraditar, nuestro país no podría extraditar a alguien sabiendo que podría enfrentar la pena de muerte, ¿no? En Estados Unidos, porque en nuestro país es ilegal y bajo el convenio, según lo entiendo, de extradición no es posible, no es legal entregar a un prisionero para ese fin. Entonces creo que pensar que extraditar traficantes a Estados Unidos como si ellos fueran la instancia honesta, no corrupta de este simulacro de la mal llamada guerra contra el narco, pues no solo es ingenuo, sino que me parece que es en parte lo que contribuye a crear este consenso mediático, público, colectivo sobre la guerra contra el narco. Yo creo que está lejos de ser eso. Estados Unidos es un país con muchísima corrupción, donde los agentes de la DEA han sido documentadamente, han sido involucrados en secuestro, en tortura, probablemente en asesinato en algunos casos, han sido corrompidos también por el dinero del tráfico de drogas. Hay múltiples casos de agentes de la DEA que están purgando sentencias por tomar dinero del tráfico de drogas. Sabemos que la CIA comete todo tipo de delitos constantemente en nuestro país y en múltiples partes del mundo, que el sistema judicial de Estados Unidos es tan corrupto que muchos de estos traficantes, después de que hacen su ronda de declaraciones fantasiosas en procesos criminales, terminan recibiendo libertad condicional. Y entonces esa es otra cosa que debería también de contradecir las narrativas victoriosas de estas extradiciones, ¿no? Muchos de estos traficantes probablemente van a tener mayor posibilidad de ser liberados en Estados Unidos que en México.
porque es en Estados Unidos donde reciben estas libertades condicionales a cambio de falsear declaraciones y decir cualquier tipo de fantasía en procesos criminales como el que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Genaro García Luna, ¿no? El cual tuve oportunidad de asistir. Entonces, bueno, te diré todo esto para resumir que pues tenemos una visión muy poco crítica en los medios, no todos, por supuesto, pero en gran mayoría de los medios de comunicación en México, que de un modo muy simplista se piensa que esto es una guerra entre buenos y malos y que se borra todo el contexto de militarismo transnacional, del lucro que conlleva la supuesta guerra contra las drogas y del chantaje geopolítico binacional que está haciendo actualmente el presidente Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ujú. Osvaldo, finalmente me gustaría preguntarte sobre tu libro porque pues en él justamente expones gran parte de esta información. Me llamó muchísimo la atención esta cuestión que pones hincapié sobre esta estructura, ¿no? Esta estructura ideológica, de dónde viene, cómo surge y pues por qué es necesario tener muy presentes también esta, digamos, esta información profunda sobre esto. Me estoy refiriendo al de los cárteles no existen, narcotráfico y cultura en México. No sé si podrías contarnos un poquito brevemente del libro, donde podremos también encontrarlo y pues esa finalmente, incluso un poco más allá del libro, pero de cuál es la necesidad de estar informadas e informados de una manera profunda y real sobre pues estas cuestiones del narco, de los cárteles, más allá del sensacionalismo, más allá de estas series de Netflix o de ciertas autoras o autores que lo exponen como si fuera pues una cuestión, pues esto, ¿no? Omitiendo esta cuestión racial, clasista, en fin, ¿no? Si nos puedes dar como una visión un poco desde tu libro también. Claro, bueno, la premisa del libro se centra sobre todo en pensar críticamente el lenguaje que utilizamos para hablar del tráfico de drogas y las palabras que circulan entre nosotros cotidianamente. Uno de estos conceptos rectores, me parece, es el de cártel, ¿no? Hablamos de cárteles y asumimos que todos estamos de acuerdo y que sabemos que hablamos de cosas que realmente son verificables por medio de trabajo periodístico o académico, pero sabemos que la palabra cártel designa en realidad lo que yo creo que es una fantasía construida por el discurso de seguridad nacional. Con esto no quiero decir desde luego, porque muchas veces se distorsiona lo que digo, no quiero decir con esto que los traficantes no existan o que no haya organizaciones de tráfico de drogas o que no sean culpables de múltiples delitos y de actos de violencia. Desde luego que sí, pero la palabra cártel, como fue adoptada por el lenguaje oficial estadounidense a finales de los años 70, se emplea para falsear y exagerar la realidad del crimen organizado en nuestro país. Y a partir de este concepto se instala en el debate público, tanto en Estados Unidos como en México, de que estas organizaciones son tan poderosas, amasan tantas cantidades de dinero, tanto poder político transterritorial, que solo es posible confrontarlas con un ejército y con la ocupación militar del país entero, ¿no? Y yo estoy, por supuesto, pensando históricamente en cómo este concepto fue adoptado por agencias como la DEA y cómo migró al debate público en México y cómo a partir de simplemente la revisión de noticias y de información verificable que tenemos sobre los traficantes es posible refutar completamente la idea de que el cártel es esta organización piramidal todopoderosa. El caso al que yo acudo en este libro, porque es un libro que se publicó en 2018, es el de Joaquín El Chapo Guzmán, un traficante que en su momento se nos decía era el jefe de un imperio transnacional tan poderoso que tenía supuestamente presencia en 120 países del mundo, según el experto al que consultaras, y que además se nos decía que manejaba tales cantidades de dinero, pues que podía no solo pagar la deuda pública de México, sino influir y sobornar a múltiples figuras políticas del planeta. Entonces yo lo que señalo es que una vez que fue detenido, no existe esa fortuna, nadie vino a salvar a Joaquín Guzmán, no existe ese imperio, la DEA pudo más o menos verificar que a lo mejor, ¿no? En algún momento de su carrera, pudo más o menos amasar 14,000 millones de dólares, que por supuesto suena como una cifra extraordinaria, pero que en 20 años de carrera en realidad pues no es gran cosa si consideras que solamente en los
puros contratos de seguridad, esa cifra queda completamente rebasada, ¿no? Es decir, el gasto público que se hace para combatir el narcotráfico solamente es muchas veces mayor que toda la fortuna de un capo como Joaquín El Chapo Guzmán. Entonces yo creo que entre muchos otros reparos, lo que tenemos que pensar es que este lenguaje, hablar de cárteles, de sicarios, de de guerra entre cárteles, de levantones, de encobijados, etcétera, alimenta un consenso público, nos hace creer que estamos ante un enemigo desproporcionado y que solamente los ejércitos, tanto de México como de otras partes del mundo, de Estados Unidos y sus aparatos de seguridad podrán salvarnos, ¿no? Y yo creo que entonces la función elemental de este lenguaje es legitimar la violenta política de militarización, legitimar el asesinato extrajudicial que comete constantemente en los aparatos de seguridad de México, legitimar el racismo, legitimar el clasismo y la violencia que han sufrido sobre todos los sectores más pobres de nuestro país, y luego también borrar, esconder los efectos tóxicos de esta militarización, como te decía, acompañar el desplazamiento forzado, sospechosamente amparar los procesos extractivos de México y pues encubrir el negocio transnacional de la seguridad en el planeta. Perfecto, Osvaldo. Pues de verdad te agradecemos muchísimo tu lectura, esta ampliación de la información que de pronto, pues eso, mediáticamente, el tener como tan frecuente una narrativa nos hace difícil ver otra perspectiva y la que nos muestras pues es amplia, clara y muy, muy importante. Ojalá nos permitas también continuar en comunicación porque seguramente vendrá muchísima información y entonces pues sería muy importante también pues consultarla y ampliarla con especialistas como tú. No, por supuesto, con mucho gusto, es un placer. El libro, desafortunadamente, ahorita está un poco fuera de circulación, Mm. se va a reimprimir pronto, yo espero. Se puede comprar online, por lo menos en formato digital. Ok. Y mi siguiente libro, que se publicó hace unos años, hace un par de años, La Guerra en las Palabras, ese sí está en circulación bajo el sello Random House, se puede comprar en cualquier librería. Perfecto, compartiremos acá también los títulos para que pues nuestra audiencia los tenga. Y Osvaldo, ¿dónde podemos seguirte? Bueno, acá aparece tu cuenta de X, pero algún Es la otro. única que tengo. Ah, perfecto. Desafortunadamente no tengo otra cuenta, pero por ahí estoy. No tengo Instagram, pero sí tengo X, entonces por Ok, ahí por lo menos estoy perfecto. Pues disponible. ahí estaremos también en comunicación. Muchísimas gracias de verdad, Osvaldo Zavala. Claro que sí. Un Gracias, saludo. hasta luego. Un abrazo. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en la noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.